Amigos, ¿qué tal? Este es su programa de los 20 a los 50. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy útil, muy interesante que estamos viviendo cada día por estos cambios de climas tan drásticos que se ven todos los días. Para lo cual tenemos a nuestro amigo David de León, jefe de redacción de Conred. David, bienvenido. ¿Cómo estás, amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos vivido algo muy penoso que fue lo de Cambrai y bueno, no sabemos si se podía prevenir o evitar tanto el drama que se vivió. Y ellos están precisamente encargados para prevenir a la comunidad de todos estos desastres. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, David? Claro, en el caso de Conred, la labor que realiza es una labor de prevención, realizando también acciones, apoyando labores de mitigación, pero también dando respuesta cuando tenemos ya algunos eventos. En el caso de Guatemala es muy particular, está ubicado donde convergen tres placas tectónicas. Tenemos toda una serie de toda la región centroamericana, la segunda región de todo el mundo con condiciones hidrometeorológicas bastante severas. Si bien es cierto, nosotros no somos los principales generadores de todo este cambio climático, nosotros nos vemos mayormente afectados también. Y es la condición que se está presentando actualmente. Condiciones, por ejemplo, que en noviembre se están marcando, que regularmente es en octubre. Claro. Regularmente en noviembre tenemos este fuerte viento que también a finales se está marcando, pero la condición acá es tomar en cuenta de que el cambio climático es real, sí existe, nos estamos dando cuenta, y en el caso de toda la región centroamericana y Guatemala específicamente, pues es uno de los países que se ve mayormente afectados también. Es increíble. ¿Cómo podría la población prevenir hasta cierto punto, en base a la información que ustedes les den, que los efectos de un mal clima, de esto que se está causando, se puedan evitar? Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala hemos construido una serie de vulnerabilidades desde el terremoto de 1976, por ejemplo. Antes no teníamos condiciones que hoy actualmente hay, asentamientos, por ejemplo, en los barrancos. Se estima que solo en el área metropolitana son alrededor de unas 300,000 personas que habitan en esas condiciones. Tuvimos un caso reciente, octubre, por ejemplo, Cambrai, aquí en Santa Catarina Pinula, un punto cercano a la capital, en donde pues queda evidente que cualquier persona construye en laderas o invaden estos sectores, que es lo que ha ocurrido también, y luego las autoridades a nivel municipal, si bien es cierto, no deberían permitir construir en esas áreas, pero a las personas cuando ya están en este lugar asentadas, pues también se les tiene que brindar todos los recursos o todos los derechos como el servicio de agua, energía. Entonces es bastante complejo el tema de los asentamientos, pero a partir del 76 cambia toda esa condición, hay migración como ocurre todos los días del interior hacia la capital, y ante una falta de dónde ubicarse, pues invaden estos terrenos. Entonces, es una serie de cambios que tenemos que realizar en el país. Los guatemaltecos olvidamos muy rápido en todos los aspectos, y en el caso de los desastres también hemos olvidado que el traslado de las capitales fue por tema de desastres. Uno fue por un terremoto, otro fue por un lajar. Entonces tenemos que tener presente que en nuestro país puede ocurrir cualquiera de esas condiciones. Hay un dicho que dice que en Guatemala, si no llueve tiembla, y si no llueve tiembla, un volcán hace erupción. Y eso es la realidad. O sea, todos los días puede ocurrir un evento como estos, y tenemos que estar preparados. Y ahí la clave, porque Conred puede emitir todas las recomendaciones, puede hacer todos los llamados, pero muchas veces la población no atiende esto. Creo que va más allá a fomentar o fortalecer una cultura de prevención que aún está pendiente en el caso de Guatemala. David, en una cuestión así como el Cambrai, a ver, Conred se da cuenta que están poblando ese barranco, esa ladera o esto, o como quiera que se le llame. ¿Qué puede hacer Conred para decir no, que ya no sigan poblando? Porque esto es un área de mucho peligro. ¿Puede Conred hacer algo? Ya sentados, ya no se puede hacer nada. No, bien se puede hacer algo. Incluso desde el año 2001 en ese sector específicamente se decretó, o sea, publicó un acuerdo, el 179 de 2001, donde se hablaba de las condiciones de peligro y de riesgo que existían en diferentes ríos que forman parte de la cuenca del lago de Amatitlán. Todos estos ríos van a desembocar al lago de Amatitlán. Entonces, en esos puntos se prohibió que existiera construcción 100 metros
cada extremo del río. Entonces, 100 metros abarcaba toda la parte, incluso llega hasta algunos sectores de Santa Catarina Pinula, por ejemplo, y sectores de zona 14 y zona 10. Claro. Eso en una parte, pero por ejemplo, nos vamos a San Miguel Petapa, un municipio más al sur del departamento. Ahí hemos tenido construcciones y ha sido evidente 3, 4 años atrás, en donde hay casas que están cayendo en el río Pinula también por esa misma condición. Se ha permitido construcciones en áreas en donde no se debe. Creo que esos son los temas pendientes aún para todas las municipalidades del país, que cumplan con un plan de ordenamiento territorial, que no se permita construir en barrancos, que no se permita construir en áreas cercanas a ríos, pero muchas veces decimos, no va a pasar nada, aquí nunca ha pasado nada, y por lo tanto yo quiero hacer mi casa en este lugar. Y creo que es el cambio que tenemos que hacer. Hablando también de eso, estamos hablando ahorita de dónde están ubicadas estas viviendas, pero qué pasa también a la hora de cuál es la calidad también de estas viviendas, porque puede ser una vivienda en un lugar seguro y apropiado, pero si no está hecha con las material medidas, correcto para que... Entonces, de todas maneras, regresamos a lo mismo. ¿Qué es el papel de Conred? O sea, ¿cómo funciona a la hora de una construcción más personal, privada, por así decirlo? Conred puede... ¿Cómo funciona? Bueno, sí, desde el año 2011 venimos trabajando en una serie de normativas. Antes existían normas de construcción, pero que igual para ahorrar algunos costos, por ejemplo, en lugar de utilizar un block de tal material, utilizaban uno más barato. En lugar de utilizar, por ejemplo, acero o hacer columnas con hierro de 1 pulgada, por así decirlo, lo hacían con uno de 3/8, uno mucho más pequeño, pero es por ahorrar costos. Entonces, ahora la normativa de Conred dice que todos los, tiene que cumplirse con esto, por ejemplo, presentar los planos, en una municipalidad, y las municipalidades autorizar ese tipo de construcción, pero se tienen que cumplir y las municipalidades deberían de velar porque el material que van a utilizar sea el que verdaderamente esté característico para esto. Porque hay que tomar en cuenta también la condición del suelo, que es distinto. Nos está pasando casos en zona 18, en un sector que se llama residenciales jardines de zona 18, si no estoy mal. En este lugar, el lugar está bien, pero el material que utilizaron es mal. Entonces tenemos problemas de drenajes que están causando problemas en las casas también. Yo creo que también es importante ponernos a pensar que la situación en la que se encuentran estas personas es de necesidad. Y yo creo que nosotros, ante una situación de necesidad, también nos vemos afligidos y nos vemos desesperados en asentarnos en donde se pueda, en donde caiga. Pero entonces yo creo que aquí es en donde las entidades de seguridad y todas estas personas que colaboran a que haya un bienestar social en el país deben de ayudar, no solamente advertir, sino que realmente dar planes y poder acompañar a las personas, dar un seguimiento para que ellos realmente entiendan el riesgo que corren, porque yo sé que uno dice, pero ¿por qué se vuelven a poner ahí? ¿Y por qué regresan? Pero realmente uno no sabe. Ellos y tal vez realmente ellos no vean, tal vez dicen, bueno, esta vez tal vez no pasa, ¿verdad? Tal vez tienen una esperanza. Pero en ese tal vez está la posibilidad, ¿no? Y yo creo que también es una cuestión de responsabilidad hacia la familia de uno, ¿verdad? Y estamos hablando de gente de escasos recursos, pero no hace mucho tiempo también se vio el mismo problema con una casa que hicieron en la carretera El Salvador, que estaba desboronando toda la pared, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos no es gente de escasos recursos, están haciendo una casa grande, muy linda. No sé quiénes son, mis respetos hacia ellos, pero vamos al punto, pues sí, vamos al punto de que hay que ser más conscientes en lo que se está haciendo, independientemente de cuál es tu estrato social, porque si sos una persona de escasos recursos, ya cuando estás asentado y se te empieza a venir todo para encima, lo poco que tenés lo vas a perder. Exactamente. Entonces también hay que ser muy conscientes, además tu familia está en juego, muchas cosas que se dan en todo lo que conlleva el irse a sentar a un lugar donde no es adecuado. Pero yo le iba a preguntar otra cosita aparte de eso. A ver, usted dice que Conred sí advierte a la gente de que ese lugar está mal. Así es. Usted viene y hace su trabajo y Conred va y advierte y todo el cuento. ¿El gobierno recibe esta advertencia de Conred y qué proceso llevan? Claro. Bueno, cuando se hace un informe, se llega, puede ser por solicitud
de un vecino, puede ser por un comité, por ejemplo, del condominio, puede ser por una solicitud que la municipalidad requiera. Conred puede dar su opinión, puede dictaminar esto, puede dar las recomendaciones, pero lastimosamente el marco legal de Conred no permite actuar de otra manera. Creo que a la hora de la hora, así como aprendimos a estacionarnos, bueno, mejor dicho, a no estacionarnos en áreas en donde no debíamos, a la larga tendríamos que tener ese tipo de penalización también para las municipalidades. Pero Conred hace el informe, entrega esto a las autoridades a nivel municipal, entrega una copia a los vecinos también y entrega a todas las partes que están involucradas directamente para que todas conozcan cuál es el caso y cuál es el requerimiento que se ha hecho. Pero creo que hace falta más ese tema de cambiar el tipo de penalización para que Conred pueda actuar de otra manera, porque la recomendación... Que les den la potestad para poder actuar. Y es ahí nuestra limitante también. Correcto. Y quisiéramos, por ejemplo, tener una cobertura a nivel nacional, por ejemplo. En estos momentos tenemos delegados a nivel departamental, pero nosotros, dentro del fortalecimiento que Conred busca, es tener ya delegados a nivel municipal, pero un delegado que sea Conred el que le esté pagando, para que no tenga directamente con algo político que esté vinculado, sino que se trabaje de esa manera. Pero lastimosamente para todo eso también necesitamos recursos. Entonces, es un problema. Yo creo que como hemos estado trabajando, hemos podido actuar de una mejor manera. Quisiéramos hacer más, quisiéramos llegar más, tener ese tipo de penalización, pero lastimosamente no lo podemos hacer también. Entonces nos hacemos acompañar de las autoridades, PDH, en fin, una serie de instancias que permitan actuar de esa manera. Claro. Así es. Y también, amigos, cuando volvamos vamos a ver como población cómo podemos ayudar y aportar para que esto sea menos dramático. Y vamos a hablar de cuáles son las alertas que van dando ustedes dependiendo de lo que está sucediendo. Volvemos, amigos. Estamos de vuelta, amigos, con nuestro amigo David de León, jefe de prensa de Conred, hablando acerca de las emergencias, cómo podemos alertar a la población ante un desastre climático o ante un temblor o terremoto. Como bien decías, de alguna manera Guatemala se presta mucho a esto. ¿Cómo marcan ustedes las alertas para que la población esté preparada? Bueno, pero en general, porque acuérdese que Guate, como lo que dijo, si no es que está lloviendo, es que está temblando, si no está saliendo el volcán, o sea, las alertas en general. Bueno, en el caso de territorio guatemalteco, las condiciones se marcan por diferente temporada. En estos momentos estamos en época fría. Entonces la atención se da en albergues instalados por la época fría, frazadas, toda esa parte de atención a las personas. Luego cambia drásticamente para la época de calor o la época seca. Entonces la atención es para las personas que acuden a diferentes áreas en el interior con campamentos en carreteras. Luego viene la temporada de lluvias. Eso es cuanto a diferentes temporadas que están marcadas, podríamos decir. Pero en el caso de eventos sísmicos o en el caso de actividad volcánica es una campaña que tiene que ser, podríamos decir, continua, tiene que realizar. Sí, una erupción, por ejemplo, y con una erupción hay que jugar con muchos escenarios, porque en erupción volcánica hay que tomar en cuenta la dirección del viento. Entonces, si el viento está de sur a norte, nos afecta a nosotros acá con caída de ceniza, pero si está de norte a sur, entonces toda la actividad es hacia allá, pero puede generar problemas. O sea, es una serie de escenarios que hay que manejar. Pero en el caso de las alertas, Conred viene y, por ejemplo, ahorita por temporada de lluvia es una alerta amarilla. La alerta amarilla quiere decir, bueno, voy a explicar mejor, tenemos alerta verde, alerta amarilla, anaranjada y color rojo. La alerta verde es una condición normal. Estamos en monitoreo constante, viendo el clima, los volcanes, ríos, en fin. Cuando tenemos, por ejemplo, una alerta amarilla se declara cuando sabemos que un evento nos puede afectar. Temporada de lluvia. Sabemos que las lluvias nos generan el 70% de emergencias durante todo un año. Entonces, 70%. El 70% de las emergencias de un año son todos por condiciones de lluvia. Entonces, como puede ocurrir una inundación, un deslizamiento, un derrumbe, nos declaramos en alerta amarilla para estar prevenidos por cualquier situación. Luego, si tenemos un evento, por ejemplo, un huracán que va a impactar directamente el territorio guatemalteco, se cambia la alerta a una alerta anaranjada. Quiere decir que vamos a tener el impacto directo. Es necesario movilizar recursos al interior, es necesario movilizar a personas para apoyar a las autoridades, al área de impacto, una serie de situaciones. Y luego una alerta roja, que ya es cuando un evento, hemos tenido una erupción del volcán Pacaya, por ejemplo, una tormenta tropical Ágata, por ejemplo, y es una alerta roja que habla de una emergencia en el país
y todo se dirige o todo se da a las comunidades directamente, pero ahí hay que saber trabajar también porque cada una de esas alertas, y ustedes no dejarán mentir porque se tiene que dar una atención y tratar de buscar la atención a la mayor cantidad de personas, que en un momento de una emergencia es un poco difícil. Y por ello nosotros en el caso de redes sociales hemos estado hablando mucho de la mochila de las 72 horas. ¿Cierto? Eso de mochila de las 72 horas permite que durante 3 días nosotros podemos ser autosuficientes y ya luego esperar el apoyo de las autoridades, porque en un lapso de 72 horas se trata de buscar recursos en un lado, trasladarlos al otro, pero yo puedo ser autosuficiente. Y de esa manera también, por ejemplo, sé que las instituciones están trabajando, pero también sé que yo tengo una responsabilidad de cuidar a mi familia y por lo tanto cuidarme a mí. ¿Qué lleva esa mochila? Esa mochila de las 72 horas tiene que tener un cambio, por ejemplo, de ropa, un pantalón, una blusa en el caso de ustedes, una camisa, una fotocopia de nuestros documentos, por ejemplo, por cualquier cosa, metidos en una bolsa para que no se vayan a mojar ni nada de eso. Incluso podemos incluir hasta ahí una fotocopia de nuestra casa, de nuestro patrimonio, para tener por cualquier situación. Tiene que tener baterías, radio, por ejemplo, para estar atento a las noticias, porque regularmente la radio pues es la que se mantiene al aire siempre. Luego una linterna cabal, agua, sí es agua, productos, alimentos enlatados, hay que ver mucho la fecha de vencimiento. Y además que no sean de usar abrelatas, ¿verdad? Sino sí, que sean abre así. fácil. Sí, abre o si va a meter una abrelata, meter tal vez, a tener acceso a un abrelata, ¿verdad? Pero ahora es más fácil, ahora muchos productos ya traen eso. Y ver mucho la fecha de vencimiento, que no pase más allá de 6 meses o que no sea menos de 6 meses. Porque es parte y claro, si la tenemos lista, tenerla en un lugar donde sabemos que va a estar, que toda la familia conozca dónde va a estar. La mochila es una por cada integrante de familia, incluso nosotros hemos estado hablando mucho de la mascota también, porque muchas veces tenemos mascotas y los dejamos olvidados. Entonces, también procurar tener hasta una mochila de 72 horas para la mascota. Y luego también que no se nos olvide dónde la tenemos, porque puede pasar que como no ha pasado nada, la mochila se quede guardada por 1, 2, 3 años. Y guardada en un lugar con humedad, por ejemplo. Entonces, tener eso, revisarlo una vez a la semana podría ser, que lo conozcan, y no solo cuando... Y es lo que se ha dado, ¿verdad? Cada vez que tiembla, nos recordamos que tenemos que tener listo eso. Eso es lo que te iba a comentar. Cuando el terremoto de El Salvador, que me tocó vivirlo, pero por supuesto que aprendimos a hacer la maleta, ¿no? Y teníamos la maletita todo el tiempo, la mochila todo el tiempo ahí, las llaves y la copia y esto. Y con el tiempo, como las cosas no se repiten, lo vas olvidando. O sea, yo misma reconozco que lo vas olvidando y de repente ya no vuelves a checarla o vuelves a prepararla. Y creo que es importantísimo hacer hincapié en esto, de estar siempre preparados, no solamente por un temblor, sino como también dices, un huracán y tal. Y sobre todo tener, alguna vez lo platicabas tú también, la importancia de tener todos nuestros papeles con una copia, escaneados en un drone, una memoria, en una memoria. Lo que les decía era que pues es muy importante tenerlo guardado en una memoria o tenerlo fotos en tu celular, pero aparte de todo esto, sí es muy bueno tenerlo escaneado, guardado entre un folder, o sea, porque pueden pasar muchas cosas, pero eso sí lo vas a tener y eso sí lo puedes usar. O sea, ahí tiene que estar, ¿verdad? O sea, la memoria se te puede quebrar, puedes no usarla, tu celular se puede quedar sin batería, lo que sea, pero en papel, ahí está. Otra cosita que yo quería platicar era cuando sucede una desgracia. Ya pasó. Ya pasó, como lo del Cambray, el terremoto, la erupción, lo que sea. ¿Quién es la primer persona que interviene ya para niveles de rescate y todo esto? ¿Conred? En el caso de Conred y todos los cuerpos de socorro conocen una forma de dar respuesta, que es lo que ocurrió en el Cambray. Funciona todo como un sistema de comando de incidentes. SSI se le llama en el término de rescate. El SSI habla de dar una respuesta eficaz y eficiente para brindar una atención a la población. Y lo principal ante un evento siempre va a ser salvar vidas, es lo principal. Eso tiene que ser lo principal. Luego hay otras instancias que ya entran a verificar, por ejemplo, qué albergues pueden funcionar, que la comida, o sea,
cada una de las instancias, o en este caso como Guatemala, el sistema Conred, tiene claro cuál es el papel que tiene que jugar durante una emergencia. Pero durante una respuesta es a través de un sistema de comando de incidentes que se implementa, y lo que se busca es, por ejemplo, si yo llego al lugar, a la escena de donde está ocurriendo esta emergencia, entonces yo, si conozco de qué es lo que tengo que hacer, yo tomo el control de eso. Entonces llega Cuerpo de Bomberos Voluntarios, municipales departamentales, Cruz Roja, Brigada de Rescate, porque existen muchos cuerpos de rescate. Entonces yo vengo, y si yo tengo claro el panorama, yo puedo dirigirlos a todos y trabajar de una forma ordenada, porque ocurre que muchas veces, y aquí nos hemos dado cuenta en Guatemala, que ocurre un accidente, bomberos llegan y todos quieren atender a la persona, entonces tiene que atenderse de una forma ordenada para que no se esté duplicando esfuerzos, por así decirlo. Se vuelve un alboroto. Pero y sí nadie, sientes que nadie da una ayuda eficaz. ¿Sí sientes que está de alguna manera reglamentado? Sí. Los cuerpos de socorro conocen toda la terminología, es parte de la preparación que se ha dado en el tema de respuesta, porque en el caso de Guatemala nos hemos preocupado más por el tema de la respuesta, pero hemos estado luchando desde el 2010 en tema de prevención, ya no centrarnos en la respuesta, sino que centrarnos en el riesgo, y el riesgo es la probabilidad que pueda ocurrir en cualquier momento. Y en ese tema, digamos, otra cosa que no hemos vivido, al menos mi generación y tal vez la de Sorel, un sismo fuerte en Guatemala. Hace poco hubo como una cadenita de temblores muy fuertes. Yo me acuerdo que uno a la primera tiembla y uno ¿será que es en serio o no? Como que nada, que uno no debería reaccionar así, uno debería... O sea, somos de lo peor. Sí, o sea, uno no nada. sabe cómo es, según Conred, cómo es la manera correcta de reaccionar después de un temblor, porque hay réplicas, ¿cómo es? Porque ese tema es un poco... Cuando inicia el temblor, porque desde que inicia, ¿cómo hay que hacerle? Bueno, hay que hacer y si hay simulacros, vida, ¿verdad? ¿Cuántos simulacros al año hacen ustedes? Lo ideal sería hacer simulacros 2 veces al año. Mínimo. En las escuelas se ha estado trabajando mucho el tema de simulacros, en comunidades se ha estado trabajando mucho. Nosotros en mi colegio lo hacíamos una vez a la semana. ¿Así? ¿Qué pilas? Sí, es que así debe. Y en algunas empresas lo hacen, pues te preguntaba, o sea... Sí, incluso nos avisan a nosotros, miren, por cualquier cosa vamos a hacer un simulacro, porque hay un acompañamiento también que Conred puede hacer, verificando planes de respuesta. Porque muchas veces, bueno, aquí habría que preguntar en el edificio si la administración tiene un plan de respuesta. No sé el edificio, pero Canal Antigua llamó a Conred y dieron una recomendación y se hizo una práctica y toda la cosa. Entonces sí fue. Claro, pero lo principal cuando tiembla es mantener la calma. O sea, si en este momento llegara a temblar, lo principal... Yo me agarro de usted y me saca de aquí. Y ponernos en el triángulo de la vida. Lo principal es mantener la calma, esperar que deje de temblar y ya luego evacuar las instalaciones. En el caso de Conred no recomienda el triángulo de la vida. No lo recomendamos. Lo que recomendamos es, por ejemplo, si esta mesa es lo suficientemente fuerte y que sea un poco más alta, porque si no podemos quedar ahí, es cubrirnos bajo la mesa. O sea, durante está temblando, me cubro bajo la mesa. Claro, que no sea una mesa de vidrio, porque también eso nos puede provocar algo a nosotros, pero estar metidos en la mesa, sujetarnos de una de las patas de la mesa y cubrirnos la cabeza. ¿Y por qué agarrarnos de la mesa o sujetarnos de la mesa? Porque cuando está temblando, se va a mover la mesa, entonces vamos a quedar nosotros desprotegidos. Exacto. Lo ideal sería que tuviéramos casco, por ejemplo, ¿verdad? Claro, hay buenas experiencias en otros países, pero... David, bueno, qué maravilla, ¿no? Poder tener este tipo de pláticas de prevención acerca de los desastres que pueden sucedernos. Pero lo más importante es que todos tomemos la responsabilidad que esto requiere. No esperemos que las autoridades se hagan cargo, no culpemos al otro de lo que en parte es la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿En dónde voy a instalarme? Yo sé que puedo tener necesidades económicas, pero la necesidad no me ciega a tomar decisiones que pueden afectar a mi familia. Que los municipios sean lo suficientemente responsables para saber cómo y cuándo dan los permisos, después de la información que ustedes les dan, para saber en dónde pueden haber asentamientos, ¿cierto? Y uno como población tomar todas las precauciones siempre y estar preparados para cualquier situación que puede pasar. Nadie está exento y nunca dejamos de estar exentos. Gracias, David. Gracias, amigas. Gracias. Y hasta la próxima, David. amigos. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias.